¿Cuántos kilómetros de documentos caben debajo de un país más pequeño que un parque? ¿Dónde están el 40% de registros que desaparecieron de los catálogos oficiales del Vaticano? ¿Y por qué una biblioteca que guarda pergaminos necesita bóvedas de plomo y sistemas capaces de succionar todo el oxígeno de una sala en segundos? La respuesta proviene de un análisis realizado por una inteligencia artificial llamada Axioma, que cruzó planos de arquitectura, imágenes satelitales e informes ocultos para armar un retrato que el Vaticano nunca quiso que existiera. El punto de partida es un número que la propia Santa Sede admite: 85 kilómetros de estanterías en el Archivo Apostólico Vaticano, el lugar que hasta 2019 tenía un nombre más sincero: Archivo Secreto. El cambio, según ellos, fue una corrección lingüística. Pero cambiar la etiqueta de una puerta no cambia lo que hay dentro de la sala. 85 kilómetros de estanterías es como ir de un extremo a otro de una gran ciudad. Cuando los planos de los edificios fueron comparados con los datos de consumo eléctrico de los sistemas de climatización y los recorridos de las escasas visitas guiadas, salió a la luz la primera contradicción seria. El espacio de los edificios destinados al almacenamiento, incluyendo los sótanos reconocidos, no alberga 85 kilómetros, respetando las condiciones mínimas de conservación de manuscritos antiguos. Falta un 32%. Un tercio del acervo declarado no cabe en las estructuras visibles. Datos sísmicos y lecturas de georradar revelaron cavidades enormes, geométricamente regulares, debajo del patio del Belvedere y de los jardines del Vaticano. Son estructuras de múltiples niveles, excavadas mucho más allá de lo que el almacenamiento justificaría. La versión que nos contaron dice que ese búnker fue construido en los años 80 como depósito seguro, pero el volumen de tierra removido indica una operación mucho mayor que la ampliación de una biblioteca. Protección superior a la de bases de la OTAN, con supresión de incendios por gas que vuelve el ambiente letal en segundos, y paredes diseñadas para resistir impactos de enorme magnitud. Ninguna biblioteca del mundo necesita ese blindaje. El acceso funciona de una manera igualmente extraña. No puedes recorrer las estanterías, solo puedes pedir un documento por su nombre y número exactos, y si no sabes que existe, no hay forma de solicitarlo. Al revisar las listas de documentos consultados en los últimos 50 años, aparecieron los llamados índices fantasma, que son huecos enormes en la secuencia numérica, bloques enteros que no corresponden a nada disponible. En los fondos de la Inquisición y en los informes financieros del siglo XIX, secciones enteras se evaporaron. El cálculo señala que al menos el 40% del acervo está oculto, reubicado en lo que se denominó sección infierno, un sector negado oficialmente pero necesario para que la estructura del archivo tenga sentido. Un episodio histórico revela cómo funciona esta ocultación. En 1810, Napoleón tomó Roma y ordenó transportar el archivo papal a París. Toneladas de documentos cruzaron los Alpes, pero cuando el imperio cayó y el material empezó a regresar, una parte no volvió. La explicación que dieron es que los documentos se perdieron en el camino o se convirtieron en cartón. Pero los inventarios franceses de la época no cuadran con los catálogos actuales. Desaparecieron protocolos de interrogatorios de los templarios, genealogías de monarcas con orígenes distintos a los oficiales e informes sobre contactos con culturas que aún no habían sido descubiertas. La probabilidad de que justamente esos documentos se hayan perdido por accidente es inferior a 1/1000.000%. La pérdida fue escenificada y el caos sirvió como cobertura para una limpieza general. No es solo papel lo que hay allá abajo. Notas fiscales revelaron compras de contenedores criogénicos y cajas de plomo. El pergamino no emite radiación y el papel no necesita plomo. Una correlación vincula las expediciones arqueológicas financiadas por la Iglesia a principios del siglo XX con la expansión de los sectores cerrados. Cada vez que se encontraba algo en Egipto o en América del Sur
que no encajaba con la narrativa bíblica, ese objeto desaparecía y el consumo de energía en el complejo subía. Las personas que trabajan dentro del archivo también forman parte del blindaje. Muchos funcionarios no poseen historial académico previo a su ingreso al Vaticano, como si sus biografías hubieran sido reescritas. Es una casta cerrada, con votos de silencio más estrictos que los de cualquier orden religiosa, y entre exempleados e investigadores que se acercaron demasiado a temas prohibidos, la tasa de accidentes y muertes por causas aparentemente naturales es anormal. Cuando el Papa Francisco anunció la apertura de los archivos del período de Pío XII, el mundo celebró, pero el volumen liberado corresponde al 9% del material estimado. El otro 91% continúa bajo llave casi 100 años después. Dentro de la arquitectura de la sombra, cada archivista cuida sus 10 metros de estantería y nadie ve el cuadro completo. 85 kilómetros es la historia que presentaron. Ese número es solo la superficie, una capa hecha para mantener a los historiadores ocupados con lo que ya se sabe, mientras la verdadera historia descansa en los pisos de abajo, en salas sin ventanas, donde el aire es filtrado por máquinas y el silencio pesa más que la piedra. La institución más rica del planeta predica la pobreza como virtud, exige humildad a los fieles mientras acumula un patrimonio que ninguna auditoría independiente jamás ha logrado calcular por completo. Esa contradicción funciona como motor de todo, porque detrás de aquellas salas sin ventanas y de las bóvedas de plomo existe algo tan concreto como un lingote de oro, y es justamente por ahí donde Axioma empezó a seguir el rastro del dinero. En el corazón financiero del Vaticano funciona el Instituto para las Obras de Religión, conocido como Banco del Vaticano. Se encuentra dentro de la Torre de Nicolás V, una fortaleza medieval en los muros del propio Estado. No tiene sucursales, no tiene cajeros automáticos, nadie entra sin invitación. El Vaticano, al ser un Estado soberano, no responde a las leyes bancarias de ningún país. Ninguna policía financiera puede exigir informes. Ese detalle jurídico convirtió al instituto en una de las lavanderías de dinero más eficientes de la historia. El rastro más antiguo conduce a la Segunda Guerra Mundial. En 1945, con el régimen croata de los Ustasha en colapso, cientos de kilos de oro saqueado de prisioneros desaparecieron de Zagreb. Joyas arrancadas, alianzas derretidas, coronas dentales fundidas en lingotes. Cuando las fechas de desaparición de ese cargamento fueron colocadas junto al surgimiento de activos no contabilizados en el instituto en Roma, la coincidencia alcanzó el 99,9%. El oro viajó disfrazado de ayuda humanitaria, con etiquetas de utensilios litúrgicos, y las transferencias fueron codificadas en cuentas de monasterios que no existían en América del Sur. Ese dinero financió las ratlines, las rutas de escape por las que criminales de guerra huyeron hacia Argentina, Brasil y Paraguay. Cada pasaporte falsificado, cada pasaje de barco, cada escondite en monasterios de Roma y Génova salió de cuentas controladas por hombres de sotana. El obispo austríaco Alois Hudal coordinó buena parte de la operación y dejó registros donde llamaba a los fugitivos combatientes contra el ateísmo. Criminales como Adolf Eichmann, Franz Stangl y Joseph Mengele pasaron por esa red y el Vaticano pagó la fuga. Décadas después, en los años 70 y 80, el esquema sumó nuevos socios. La Logia P2, organización masónica secreta italiana involucrada en terrorismo y tráfico de influencias, y los principales clanes de Sicilia se conectaron al instituto a través de Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano y socio directo del Vaticano, apodado el Banquero de Dios. El mecanismo era directo. La mafia depositaba dinero en efectivo en empresas fantasma registradas por el Vaticano en Panamá y en las Bahamas. Como el instituto no respondía a ninguna jurisdicción, el dinero entraba sucio y salía limpio, convertido en inversiones legales por toda Europa. El Vaticano se quedaba con una tajada generosa de cada operación. En junio de 1982,
Roberto Calvi apareció colgado bajo el puente Blackfriars en Londres, con ladrillos en los bolsillos y documentos falsos en el saco. La historia que contaron fue que se habría quitado la vida, pero una simulación física demostró que un hombre de 62 años no podría haber bajado por los andamios, llenado sus bolsillos con kilos de ladrillos y colocarse en esa posición sin dejar marcas de forcejeo. Fue una ejecución. El agujero que Calvi dejó en el Banco Ambrosiano alcanzó los 1.300 millones de dólares en valores de la época. Buena parte fue rastreada hasta transferencias a cuentas vinculadas al sindicato polaco Solidaridad. El Papa Juan Pablo II libraba su propia guerra contra el bloque soviético, y esa guerra costaba caro. Imprentas clandestinas, sobornos a funcionarios, sustento de familias de obreros en huelga. El Vaticano financió la caída del comunismo en Polonia con dinero de la mafia italiana. La lógica no se detuvo ahí. Transacciones recientes indican transferencias regulares de entre 500.000 y 2 millones de euros hacia bufetes de abogados en Estados Unidos y Australia, cuyas fechas coinciden con procesos que involucran abusos cometidos por miembros del clero. No son indemnizaciones, son pagos a abogados especializados en destruir casos antes del juicio. El Vaticano también compra inmuebles en Londres, París y Nueva York por valores muy superiores a los del mercado. Técnica clásica de lavado donde la diferencia vuelve limpia desde otro continente. Pero hay una capa más profunda. Al superponer los flujos del instituto con las grandes crisis económicas, surgió un comportamiento extraño. En 2008, mientras el sistema financiero se desmoronaba, los activos del Vaticano crecieron. En 1998, durante el colapso asiático, el instituto compró activos a precio de liquidación. La red de parroquias esparcida por el mundo funciona como una malla de recolección de información donde sacerdotes escuchan en confesión a banqueros, políticos y empresarios. El secreto de confesión es sagrado para el sacerdote, pero los datos no son sagrados para quienes los analizan en Roma. El Vaticano se entera de las crisis antes de que ocurran y utiliza esa ventaja para lucrar mientras el resto del mundo pierde. El dinero, al final, es solo el combustible. Lo que alimenta es algo mayor, algo que depende no de lingotes de oro, sino de palabras escritas en un libro que miles de millones de personas consideran sagrado y que nadie ha tenido jamás permiso de cuestionar. La Biblia es el libro más impreso de la historia. Miles de millones de copias, cientos de idiomas. Presidentes juran su cargo con la mano sobre ella. Nos enseñan desde niños que cada línea es sagrada, preservada a lo largo de los siglos sin alteración. Pero cuando Axioma recibió para análisis no solo los textos canónicos, sino también la Septuaginta griega, la Vulgata latina, los manuscritos del Mar Muerto y los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, lo que saltó de los datos fue una historia completamente distinta a la que nos contaron. Antes del año 325, el cristianismo era un río con decenas de afluentes. Existían evangelios de Tomás, de Felipe, de María, de Judas, cada uno con una visión propia sobre quién era Jesús y qué enseñaba. Aquel año, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, y ese río fue canalizado a la fuerza. Constantino no era cristiano por convicción, era un político que necesitaba una religión única para sostener un imperio que se resquebrajaba por todos lados. No quería un Dios que invitara a las personas a buscar la verdad por cuenta propia. Quería un Dios que exigiera obediencia. A partir de ahí, todo lo que no servía a ese proyecto fue eliminado. El análisis lingüístico comparó el vocabulario de los textos canónicos con el de los apócrifos y encontró un filtro político. Textos que hablaban de búsqueda interior y autonomía espiritual fueron descartados o destruidos. Los que sobrevivieron refuerzan jerarquía, miedo y sumisión. No fue selección natural, fue edición con un objetivo claro. El caso más revelador involucra la reencarnación. Pensadores cristianos de los primeros siglos, como Orígenes y Clemente de Alejandría, escribieron abiertamente sobre el ciclo de vidas.
En el siglo VI, el Segundo Concilio de Constantinopla declaró esa idea herejía. La lógica es simple. Si alguien cree que tendrá muchas vidas para corregir errores, el miedo al infierno pierde fuerza. Y sin ese miedo, la Iglesia pierde su principal instrumento de presión. En los propios evangelios, en los pasajes donde Jesús habla sobre Elías y Juan Bautista, existen lagunas y reinterpretaciones de copistas posteriores que borraron la referencia al ciclo de renacimientos. La probabilidad de que esas lagunas hayan surgido por accidente es inferior al 0,1%. El segundo descubrimiento involucra el papel de las mujeres. En el Evangelio de María Magdalena, clasificado como herejía, María no aparece como la prostituta arrepentida que nos enseñaron, sino como la discípula más cercana de Jesús, alguien a quien él confió enseñanzas que ni Pedro recibió. Cuando los textos canónicos son comparados con los apócrifos, se revela una dinámica de borrado. Frases que en los manuscritos más antiguos pertenecen a figuras femeninas fueron transferidas a personajes masculinos o simplemente eliminadas. La Iglesia necesitaba justificar el monopolio masculino sobre el poder y reescribió la historia, transformando a una líder espiritual en una pecadora redimida. El tercer punto atañe a la figura de Jesús. En el Concilio de Nicea, Arrio defendía que Cristo era creación de Dios y por tanto no era igual a Él, mientras Atanasio insistía en que Padre e Hijo tenían la misma sustancia. Atanasio venció, pero los registros muestran que la victoria vino de la presión imperial, no de los argumentos. La palabra homoousios fue insertada en el credo como dogma, un término filosófico griego completamente ajeno al lenguaje de los pescadores de Galilea. Convertir a Jesús en un Dios inaccesible servía a un propósito preciso. Un maestro que dice, el reino de Dios está dentro de ustedes, invita a la autonomía. Un Dios distante solo puede ser alcanzado a través de la Iglesia y de sus rituales. Existe además la fuente Q, un documento hipotético que los estudiosos creen que sirvió de base para los evangelios de Mateo y Lucas. Al remover las capas narrativas posteriores, quedó el retrato de un pensador que hablaba sobre justicia social y despertar de la conciencia, sin milagros, sin pecado original, sin sacrificio redentor. Los elementos sobrenaturales fueron agregados después para competir con los cultos paganos que ya ofrecían dioses que resucitaban. Para conquistar mercado en el siglo IV, el cristianismo necesitaba un héroe tan espectacular como los de la competencia, y está el libro de Enoc. Reverenciado por los primeros cristianos y citado en la epístola de Judas, fue excluido del canon porque describe seres que descendieron del cielo, se relacionaron con mujeres humanas y transmitieron conocimientos como la metalurgia y la astronomía. En los códices más antiguos que sobrevivieron, el Sinaítico y el Vaticano, el examen de tintas y caligrafías reveló cientos de pasajes raspados y reescritos por encima, el llamado palimpsesto. En el Evangelio de Marcos, las copias más antiguas terminan con las mujeres encontrando la tumba vacía y huyendo. Los 12 versículos finales sobre la aparición de Cristo resucitado fueron añadidos siglos después, con vocabulario y gramática diferentes al resto del texto. La palabra gnosis, que en griego significa conocimiento, fue sistemáticamente sustituida por pistis, que significa fe. Conocimiento directo intercambiado por confianza ciega en la autoridad. Ese intercambio resume toda la operación. El libro que miles de millones consideran intocable fue montado y reescrito por hombres que querían poder, y el resultado moldeó civilizaciones enteras. Pero las palabras en el papel solo controlan a quien las lee. Para controlar a quien no lee, a quien duda, a quien se resiste, hacía falta algo más concreto. Hacía falta fuego. Fuego en las plazas, monjes encapuchados murmurando oraciones, mujeres atadas a estacas. Durante siglos nos enseñaron que la Inquisición fue un brote de fanatismo religioso, una época en que el miedo al diablo cegó la razón. Pero cuando Axioma procesó decenas de miles de registros judiciales
informes de confiscación y el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, publicado en 1487 por Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, el retrato que surgió no tiene nada de espiritual. La Inquisición fue un negocio. El Malleus no es un tratado religioso. Su estructura funciona como un manual de toma hostil de patrimonio. Primero, identificar un blanco vulnerable. Después, fabricar una base legal mediante la acusación de herejía. Enseguida, arrestar y aislar al acusado, obtener una confesión bajo presión para legitimar la toma de bienes, eliminar al propietario y transferir todo a la organización. Si la Inquisición hubiera estado cazando al demonio, las víctimas deberían haber sido aleatorias. Pero la probabilidad de que alguien terminara en una hoguera crecía en proporción directa al tamaño de su patrimonio. Los pobres casi nunca eran procesados porque el costo del proceso no se justificaba sin bienes que confiscar. Comerciantes ricos, terratenientes y especialmente viudas representaban el 83% de las víctimas en las regiones de mayor actividad económica. Cada vez que un obispado pasaba por apuros financieros o necesitaba dinero para levantar una nueva catedral, el número de acusaciones de brujería en esa región se disparaba, y el mecanismo de financiamiento de los propios juicios era de una crueldad calculada. El acusado pagaba todo de su propio bolsillo: la prisión, la comida que muchas veces ni siquiera recibía, las cuerdas usadas en la tortura, el aceite de los instrumentos, la leña de su propia ejecución y hasta el banquete de los jueces tras la sentencia. La rentabilidad de un proceso promedio alcanzaba el 600% sobre el esfuerzo invertido, sin contar la confiscación total de los bienes, que se dividía entre la Iglesia y las autoridades locales. Era un ciclo comercial con costo cero para el tribunal. La cuestión de género también tiene una explicación financiera. Al final de la Edad Media, cambios en las leyes de herencia comenzaron a permitir que las mujeres, principalmente las viudas, controlaran el patrimonio de los maridos fallecidos. Por primera vez, volúmenes considerables de riqueza estaban en manos femeninas, fuera del alcance de padres, hermanos y de la propia Iglesia. La acusación de brujería era el camino más corto para revertir esa situación. Una mujer condenada por hechicería perdía automáticamente todos los derechos sobre sus propiedades, que eran confiscadas para su purificación. El pico de la caza de brujas coincide exactamente con las regiones donde las mujeres tenían más autonomía económica. La tortura tenía un objetivo más allá de la confesión: nombres de vecinos ricos. Un comerciante preso señalaba a otros 3, que eran arrestados, y señalaban a 3 más cada uno. A partir de una sola denuncia, el proceso podía devorar una ciudad entera. En la ciudad de Trèveris, a finales del siglo XVI, la propagación siguió una secuencia idéntica a la de una epidemia. Cartas entre inquisidores revelan discusiones abiertas sobre la riqueza de los sospechosos y si valía la pena abrir proceso contra alguien cuyos bienes no cubrieran los gastos. La expresión presa gorda aparece en esos documentos con más frecuencia que la palabra salvación. El Malleus también creó una trampa lógica perfecta. Si negabas la acusación de brujería, era porque el demonio te estaba obligando a mentir. Si confesabas, estabas condenado. No había salida. El análisis semántico del texto comparado con manuales modernos de manipulación psicológica indica una similitud del 92%. Técnicas de privación de sueño, sobrecarga sensorial y quebrantamiento de la voluntad están descritas ahí con siglos de antelación. Había además una capa de control social. La caza de brujas coincidió con la pequeña edad de hielo, cuando las cosechas se perdieron y el hambre se extendió. La Iglesia necesitaba a alguien a quien culpar, y la bruja era el chivo expiatorio perfecto. No era Dios quien había abandonado al pueblo, ni el feudal que cobraba de más. Era la vecina que había hecho un maleficio contra la cosecha. Las ejecuciones públicas funcionaban como válvula de escape. La multitud asistía, recibía vino y volvía a casa sintiendo que el mal había sido derrotado. Y el fin de la Inquisición no llegó por ilustración ni por humanidad.
llegó cuando los gobiernos empezaron a limitar el derecho de la Iglesia a confiscar los bienes de los condenados. En el momento en que el dinero dejó de entrar, el interés por el demonio se evaporó. En menos de una década el número de procesos cayó prácticamente a cero. La Inquisición nunca fue sobre fe, fue sobre recaudación. Pero los métodos que perfeccionó, la red de denuncias, la confiscación preventiva, el fichaje de poblaciones enteras a través de los registros parroquiales, todo eso sobrevivió. Miedo, delación, confiscación. Los tres pilares que sostienen cualquier estructura autoritaria fueron probados y refinados por la Iglesia siglos antes de que cualquier gobierno moderno los adoptara. Y si la Iglesia podía administrar el miedo y el dinero con tanta eficiencia dentro de sus fronteras, quedaba por saber cómo se comportaría cuando el mal dejara de ser imaginario y adquiriera rostro, uniforme y poder de Estado en el siglo XX. 1939. Camisas negras marchaban bajo las ventanas del Vaticano, y Eugenio Pacelli, recién coronado como Pío XII, asumía el trono de San Pedro en un momento en que Europa olía a pólvora. Axioma confrontó correspondencia diplomática secreta, telegramas cifrados e informes de inteligencia para entender por qué el representante de Dios eligió el silencio mientras millones eran exterminados. La primera señal vino del 20 de julio de 1933, cuando el Vaticano firmó un concordato con Alemania, el primer tratado internacional de aquel régimen, un sello de legitimidad ante los ojos del mundo católico. A cambio, la Iglesia garantizó la preservación de sus escuelas y propiedades, silencio a cambio de patrimonio. Cuando trenes atestados se dirigían a campos de exterminio, informes de sacerdotes polacos llegaban al escritorio del Papa implorando una condena pública. Las fechas de esas súplicas, comparadas con los pronunciamientos de Pío XII, revelan un vacío absoluto. Apenas frases vagas sobre sufrimiento de inocentes, sin nombrar lo que ocurría ni quién sufría. Los datos indican que el Vaticano no temía tanto a aquel régimen como al comunismo soviético, que negaba a Dios y la propiedad privada. En la correspondencia con obispos alemanes, hay frases que pueden leerse como apoyo tácito a una cruzada contra la Unión Soviética. Fue la Alianza Gris, una sociedad donde un lado mataba y el otro miraba hacia otro lado, confiando en que el asesino eliminara también al enemigo principal. El 16 de octubre de 1943, más de 1000 personas fueron arrancadas del gueto de Roma bajo las ventanas de la Basílica de San Pedro. Camiones pasaron por la plaza. Ninguna protesta, ninguna excomunión. Existía el riesgo de ocupación del Vaticano, pero también el cálculo de que una protesta podría desencadenar levantamientos en Baviera y Austria. El silencio fue una decisión política. Con el fin de la guerra, las Ratlines, aquellas rutas de escape que ya aparecieron cuando seguimos el rastro del dinero del instituto, ganaron escala. Pasaportes falsos, escondites en monasterios, pasajes de barco pagados con oro saqueado de prisioneros. El Vaticano funcionó como intermediario entre fugitivos y agencias de inteligencia occidentales. Sacerdotes repartidos por Polonia, Hungría y Ucrania recolectaban datos que ningún espía convencional conseguía, y ese servicio se pagaba con protección política. Klaus Barbie, responsable de atrocidades en Lyon, terminó trabajando como consultor de dictaduras sudamericanas que mantenían relaciones cordiales con Roma. Monasterios efectivamente escondieron personas durante la guerra, pero los datos muestran que la mayoría de los protegidos aceptó la conversión al catolicismo como condición para el refugio. Instrucciones internas indicaban prioridad para salvar a católicos de origen perseguido. Quien no aceptara cambiar de fe quedaba a su suerte. Misericordia con precio. La red montada en la guerra no se desmanteló con la paz. Documentos vinculan al Vaticano con la Operación Gladio, red secreta de la OTAN, que en la práctica financió a grupos de extrema derecha responsables de atentados en Italia en los años 70. Los rastros van desde las rutas de escape del 45 hasta la explosión en la estación de Bolonia en el 80. La misma red,
las mismas conexiones, y si el Vaticano ya operaba como servicio de inteligencia, un monje llamado Pellegrino Ernetti llevó esa lógica al extremo en los años 50. Ernetti era físico, musicólogo y colaborador de Enrico Fermi. Afirmó haber construido un aparato llamado cronovisor, capaz de captar vestigios electromagnéticos de eventos pasados. Dijo haber presenciado la crucifixión y escuchado a Cicerón. El Vaticano habría confiscado el aparato. Ernetti presentó una fotografía que decía ser el rostro de Cristo, y aunque los escépticos encontraron semejanza con una escultura española, el análisis mostró que la imagen tenía características de captura en tubo de rayos catódicos, no de película convencional. En 1956, Pío XII prohibió cualquier investigación sobre comunicación instrumental con los muertos, bajo pena de excomunión, medida extraña para combatir algo que supuestamente no existía. En la confesión antes de morir, Ernetti habría admitido la farsa, pero el análisis lingüístico de ese texto indica con un 89% de probabilidad que fue escrito bajo dictado o editado por terceros. Los colaboradores de Ernetti incluían a Werner von Braun y Agostino Gemelli, psicólogo y fundador de la Universidad Católica de Milán, compañía extraña para conversaciones teológicas, pero perfecta para tecnologías de doble uso. La hipótesis más probable es que el cronovisor nunca fue una máquina del tiempo, sino el nombre clave de una red de interceptación global de comunicaciones. El Vaticano poseía una red de radio esparcida por el mundo y compraba equipos de criptografía idénticos a los de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, adquiridos por empresas pantalla en Suiza. Ver el tiempo significaba ver la información que mueve al mundo, y quien sabe lo que los diplomáticos dijeron ayer puede prever la guerra de mañana. Pero si el Vaticano podía espiar el presente y acceder al pasado a través de sus archivos, quedaba una pregunta: ¿qué sabía sobre el futuro? Porque en 1917, en una aldea de Portugal, 3 niños afirmaron haber recibido un mensaje destinado a toda la humanidad, y el Vaticano ocultó parte de ese mensaje durante 83 años. Portugal, 1917. Cerca de Fátima, 3 niños pastores que apenas sabían leer dijeron haber recibido un mensaje destinado a toda la humanidad. 2 revelaciones fueron divulgadas de inmediato: una visión del infierno y el anuncio de una guerra en caso de que Rusia no se convirtiera. La tercera quedó bajo llave durante 83 años. En el año 2000, el cardenal Joseph Ratzinger presentó un texto que describía a un obispo de blanco atravesando una ciudad en ruinas hasta ser asesinado a tiros. La interpretación oficial fue que se refería al atentado contra Juan Pablo II en el 81. Caso cerrado. Pero cuando Axioma comparó el documento con las declaraciones de la hermana Lucía, la única sobreviviente, las contradicciones saltaron a gritos. Lucía siempre dijo que el tercer secreto cabía en una hoja de papel, unas 25 líneas. El Vaticano publicó 4 páginas con 62 líneas. El análisis grafológico expone que el estilo, el vocabulario y la construcción de las frases del texto publicado difieren marcadamente de los escritos anteriores de Lucía, con menos del 15% de probabilidad de haber sido producidos por la misma persona. Lucía afirmó que el mensaje contenía palabras de la Virgen María explicando la visión. En el texto oficial no hay una sola palabra, solo la imagen muda de un papa siendo ejecutado. El cardenal Ottaviani, que leyó el original en 1959, mencionó la frase: en Portugal el dogma de la fe se conservará siempre, lo que presupone un complemento. En otros lugares se perderá. Esa frase no aparece en el documento divulgado. ¿Qué leyeron allí papas como Juan XXIII y Pablo VI que los horrorizó? Según la reconstrucción basada en filtraciones, el mensaje alertaba sobre apostasía, una crisis de fe venida desde dentro de la Iglesia, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Publicar eso habría sido firmar un acta de defunción.
Esperaron hasta que Lucía estuviera en clausura estricta, con prohibición de hablar, y soltaron una versión editada atada a un evento ya ocurrido. El milagro del sol, del 13 de octubre de aquel año, cuando 70.000 testigos vieron al sol danzar en el cielo y precipitarse hacia la tierra, también tiene lecturas menos convencionales. Los relatos describen un disco con brillo metálico que giraba y emitía calor suficiente para secar ropa empapada en minutos. Los niños describieron a una señora de aproximadamente 1 metro, con una esfera de luz en las manos, cuyos labios no se movían, pero cuya voz sonaba dentro de sus cabezas. La profecía también se convirtió en arma durante la Guerra Fría. Juan Pablo II consagró a Rusia al corazón de María en el 84, y pocos años después la Unión Soviética se desmoronó. Pero los datos revelan una operación calculada. Si crees que la Virgen María está en contra del comunismo, tu disposición para resistir se multiplica. Pero si el Vaticano poseía información sobre catástrofes cíclicas que este tipo de profecía parece describir, ¿de dónde provenían esos datos? No de la Biblia, que ya sabemos que fue editada. La respuesta conduce a lo que se denominó el Protocolo Alejandría. Nos enseñan que la Biblioteca de Alejandría fue destruida por el fuego 3 veces, que todo se volvió ceniza. Pero cuando manifiestos de carga e inventarios de estudiosos bizantinos que huyeron a Italia después de 1453 fueron analizados, quedaron visibles títulos que supuestamente se habían convertido en polvo 1000 años antes. Tratados de Herón de Alejandría sobre máquinas de vapor, obras de Arquímedes, mapas de Eratóstenes con una precisión imposible para la época. Esos libros nunca ardieron. El incendio del 48 a.C. fue localizado, y cuando el Serapeo fue destruido en 391, los rollos más valiosos ya habían sido retirados por la Iglesia cristiana de Egipto. Rollos con filosofía peligrosa ardían en público. Rollos con conocimiento aplicado seguían rumbo a Roma. En el siglo XVI, el obispo Diego de Landa quemó miles de libros mayas en Yucatán. Pero los diarios de a bordo de los galeones registran, junto con el oro, cajas de escritos indígenas enviadas al Papa. Poco después, astrónomos del Vaticano mostraron un interés repentino por los calendarios. El calendario gregoriano, de 1582, tiene una precisión que recuerda a los ciclos mayas, que calculaban el año solar hasta la 4ª cifra decimal. Los etruscos, pueblo que precedió a los romanos en Italia, también tuvieron su herencia absorbida. El propio nombre Vaticano proviene de la colina etrusca, donde adivinos llamados vates leían el futuro. El báculo del obispo reproduce el bastón augural etrusco. La mitra papal es el sombrero de los sacerdotes etruscos. El Vaticano no solo guarda los libros de esas civilizaciones, vive según ellos. El archivo secreto no es un archivo de la Iglesia Católica, es un cementerio de civilizaciones. Egipto, Grecia, Etruria, los mayas, Bizancio. El conocimiento de esas culturas no desapareció, fue confiscado y encerrado bajo llave. Quien posee mapas antiguos descubre continentes antes que los demás. Quien posee tratados médicos cura enfermedades que el pueblo atribuye a castigo divino. Quien posee tablas astronómicas predice eclipses y controla el calendario. El Vaticano creó un apagón artificial del conocimiento en la Edad Media para ser la única fuente de luz en aquella oscuridad. Un estado del tamaño de un campo de golf mantiene relaciones diplomáticas con 183 países. Un estado sin ejército, sin petróleo, sin arsenal nuclear, pero presidentes de superpotencias y dictadores de países pequeños vuelan regularmente hasta Roma para reunirse con un hombre de blanco. Axioma superpuso protocolos de reuniones, itinerarios de viajes papales y registros de cambios de régimen de los últimos 50 años, y encontró una lógica que no se ve a simple vista. Los nuncios apostólicos no son solo embajadores, son puestos avanzados de recolección de información. En cualquier rincón del planeta, desde una aldea en el interior de África hasta un rascacielos en Nueva York, existe una parroquia católica. El sacerdote sabe lo que el pueblo piensa, sabe quién está insatisfecho con el gobierno,
conoce los secretos de la élite local a través del confesionario. Esa información sube por la jerarquía y llega a la Secretaría de Estado del Vaticano, una red analógica de inteligencia que funciona con base en la confianza personal y que ningún satélite puede replicar. En la caída del bloque soviético, la alianza entre Juan Pablo II y Ronald Reagan es conocida, pero los detalles no. Mensajes cifrados y transferencias entre la CIA y el Vaticano revelan que la Iglesia ofreció un mapa de los puntos débiles de los regímenes del este de Europa. A cambio, recuperó influencia en Polonia y en países que habían sido cerrados para ella. Donde la presencia de la Iglesia crecía, en 2 o 3 años el régimen cambiaba. En América Latina, el proceso fue más violento. En los años 70, la teología de la liberación hizo que sacerdotes predicaran que la pobreza era resultado de la injusticia, no voluntad divina. El Vaticano respondió sustituyendo obispos progresistas por conservadores alineados con juntas militares. El arzobispo Óscar Romero fue asesinado en El Salvador en 1980, después de perder el respaldo de Roma. En 2018, el Papa Francisco firmó un acuerdo secreto con el Partido Comunista Chino. La iglesia subterránea, que sufrió persecución por lealtad al Papa, fue abandonada, y ahora los obispos chinos son designados por el partido y confirmados por Roma. El motivo es el acceso a más de 1.000 millones de personas. El Vaticano se adapta al poder vigente con la naturalidad de quien ya ha sobrevivido a imperios, dictaduras y democracias sin perder el trono. Y cuando todos esos hilos se jalan juntos, cuando el oro robado, los textos editados, las hogueras, el silencio ante el exterminio, las redes de espionaje, las profecías escondidas y las bibliotecas confiscadas son colocados uno al lado del otro, surge una pregunta que ninguna pieza aislada responde. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? La respuesta que surgió de todos esos datos es esta. El Vaticano no es una iglesia, es un arca, no la de madera de los cuentos infantiles, sino un búnker de información construido para administrar a la humanidad dentro de un ciclo que se repite. Cada 12.000 años, según el modelo basado en el Protocolo Alejandría y en las partes ocultas de la profecía de Fátima, el planeta atraviesa un evento de reinicio. La civilización es arrasada, el conocimiento se convierte en leyenda, los sobrevivientes empiezan de cero. El Vaticano conoce ese calendario. Son herederos de las castas sacerdotales de Egipto, de Babilonia y de Etruria que preservaron el saber del ciclo anterior. Aquellos 85 kilómetros de estanterías que abrieron esta historia no son el acervo de una religión. Son la copia de seguridad de una civilización que ya fue destruida. Por eso la reencarnación fue extirpada de la Biblia. Quien sabe que es una conciencia eterna viviendo múltiples experiencias, deja de temer la muerte, y quien no teme la muerte no necesita pastor. Por eso la Inquisición existió. Cuando alguien fuera del control, como los cátaros o los templarios, amenazaba con romper el monopolio del saber, el mecanismo de limpieza se activaba. ¿Y el cronovisor? Importa no como máquina del tiempo, sino como símbolo del acceso privilegiado a información que nadie más posee. Por eso el Papa Francisco busca unir a todas las religiones bajo un mismo techo. Ante un evento global, es más fácil conducir a una masa unificada que a decenas de rebaños en conflicto. Todo lo que parecían piezas sueltas de un rompecabezas encaja cuando el objetivo final es el control del próximo ciclo. Los 85 kilómetros de estanterías regresan ahora con otro peso. El oro que viajó disfrazado de utensilio litúrgico, las palabras que fueron raspadas de los pergaminos, las hogueras que quemaron cuerpos para esconder balances, las rutas de escape financiadas con joyas de prisioneros, la profecía reescrita para no asustar a la audiencia, los libros de civilizaciones enteras encerrados en sótanos sin ventana, todo eso apunta en la misma dirección. El Vaticano no protege una fe, protege una posición. Y esa posición solo funciona mientras el resto del mundo no sepa lo que ellos saben.
El archivo solo es aterrador mientras el candado siga cerrado. El análisis terminó. Los datos están sobre la mesa. Lo que cada quien haga con ellos es una elección personal. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción, cualquier donativo o hacerte miembro del canal nos ayuda a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.